Precandidata por el Frente Amplio. ¿Cómo está? Buenas tardes, Elvina. Desde ya te digo, no voy a hacer oficio de traductora de la primera dama, porque además no entiendo nada. Ya. No se entiende nada. Yo creo que ella solamente está generando mayor confusión, dando pie a mayores especulaciones. Haría bien en todo caso en decir su verdad con toda claridad y transparencia. Son o no sus agendas, es o no su letra, lo cual no quitaría la posibilidad de que posteriormente hayan sido adulteradas de manera malintencionada, cosa que muy bien se podría determinar con una pericia grafotécnica, ¿no es cierto? Y asunto arreglado. ¿Y por qué cree que existe esta negativa de la primera dama a salir, a hablar claro y a decir, bueno, me someto a una pericia porque yo no estoy segura de que no hayan adulterado estas agendas? Bueno, ahí solamente podemos entrar en el terreno de las especulaciones. Claro, lo que uno piensa es que tiene cosas que ocultar, tiene temor a ser totalmente transparente, porque si no tuviera nada que temer, haría lo que estamos comentando, ¿no? Simplemente señalar si son o no sus agendas, si es o no su letra, someterse a una pericia grafotécnica y ahí que se determine qué es lo que, de lo que está en esas agendas, corresponde a su puño y letra y qué es lo que eventualmente podría haber sido adulterado. Pero en fin, Elvina, yo creo que más allá de eso, lo demás ya está totalmente en el terreno de la especulación, claro, porque, y ahí yo ya no voy a entrar. Verónica, ¿en algún momento usted se ha pronunciado con relación a estas idas y vueltas, presentaciones de recursos legales, de habeas corpus? Y bueno, lo que finalmente se supo el día de hoy de que todo esto quedaría en manos del Tribunal Constitucional para que resuelva si es que las agendas son o no incluidas, si es que se procede o no con el habeas corpus presentado por la primera dama. ¿Igual le sigue dejando una mala sensación? Sí, yo creo que lo mejor para el país y para la propia primera dama hubiera sido someterse a todo el proceso de investigación, someterse a la pericia grafotécnica y que esto se pudiera dilucidar, ¿no? Porque la simple existencia de las agendas no determina comisión de delito alguno, simplemente era un indicio más que ameritaba ser evaluado y debió haberlo sido por parte del Ministerio Público y luego del Poder Judicial, ¿no? Ahora, que son las instancias que finalmente tienen que determinar qué tanto importan o no estas agendas, ¿no? Porque si no se da pie a que congresistas como los apristas, luego, en fin, ¿no? Generen una serie de especulaciones que finalmente son también jaladas de los pelos. Ahora, ¿no? ¿pero qué siente usted o qué piensa usted cuando lee el contenido de muchas de estas agendas, los números, los millones, 5 millones de pronto que se utilizaron en la campaña, que le llegaron? Y lo que se supo también ahora último es la cantidad de recursos o maniobras que utilizaron para librar a la ahora presidente Humala de delitos de lesa humanidad. ¿Qué impresión le da? Usted ha sido del Partido Nacionalista, Verónica, usted empezó en este proyecto. Mira, Elvina, yo solamente diré que yo renuncié al Partido Nacionalista en junio del 2012. Porque yo sentía, como muchas peruanas y peruanos, que se estaba traicionando aquella propuesta política, aquellas ofertas programáticas con las cuales habíamos llegado al gobierno. Y en un contexto, además, Albina, de conflicto social que estalló en mi región, en Cusco, en Espinar, que terminó con la vida de 2 campesinos, dejando viudas y huérfanos, cuando nosotros en campaña electoral habíamos dicho que cualquier conflicto lo íbamos a atender y resolver por la vía del diálogo, para no repetir la triste historia del gobierno aprista, durante el cual fallecieron más de 100 personas en contexto de conflicto social. Y también, Albina, porque sentí que no había un manejo adecuadamente transparente, democrático de las cosas dentro del Partido Nacionalista. Yo, como miembro de la bancada oficialista en aquel momento, ¿a qué se refiere con manejos exactamente? Cosas muy concretas que ya se ha señalado públicamente de mi parte y de parte de congresistas que son o fueron oficialistas, como que, por ejemplo, se pretendía que los congresistas simplemente votaran rojo o verde por determinados proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, sin que hubiera previamente, como debiera ser, a mi juicio, en un partido político democrático, un debate alrededor de los mismos, ¿no? O, por ejemplo, que no se nos rindiera cuenta sobre cómo se gastaba aquello que los congresistas aportábamos, ¿no?, al Partido Nacionalista, como debe ser, ahora, pero si que no también les informaban una rendición de cuentas, ¿no? Creo yo, porque si ustedes la cosa no tiene que tenían ser de información de esa rendición de cuentas, de los aportes que ustedes hacían, ¿se sabía o se sospechaba, usted sospechaba de estos ingresos que habían de Venezuela, que ahora se especula mucho y que aparentemente están dentro de estas agendas? No, Albina, lo que yo vi en tanto militante del Partido Nacionalista, tanto el tiempo en el que estuve en Cusco, en Lima o en el exterior, fue más bien que muchas peruanas, peruanos, ciudadanas, ciudadanos que empezaron a creer en este proyecto, dieron de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía, de sus bienes, aportaron sus locales para poder sacar adelante esta campaña, ¿no? ¿Imaginó en algún momento así estas cuantiosas cifras de aportes? ¿Millones? O sea, 1 millón, no, 2 millones.
Bueno, ¿usted sabía que la primera dama manejaba esa cantidad de dinero? No, no teníamos ni idea, excepto, claro, cuando ya se rinden cuentas de manera formal a las entidades competentes del sistema electoral, donde ahí sí efectivamente se da cuenta de millones, pero que son, entiendo yo, no he revisado las cuentas a detalle, justificados adecuadamente, ¿no? Ahora, por lo menos sobre eso no se ha pronunciado. Usted ha señalado los motivos por los que se electoral. aleja del proyecto del partido, pero usted también era amiga de la primera dama. ¿Por qué se distanciaron? ¿Por este mismo tema o hubo algo más? No, mira, Albina, yo he señalado con mucha claridad que más que una amistad, lo que me unía a quien es hoy primera dama era un proyecto político común, ¿no? Y cuando yo constaté que ese proyecto político ya no estaba siendo encaminado en base a los principios y las propuestas que nos habían unido, yo opté por separarme para poder de manera pública, abierta y transparente señalar mis discrepancias que nos han ido distanciando cada vez más, ¿no? Que me ha llevado a ser parte de una bancada de Acción Popular Frente Amplio que es claramente de oposición, democrática, constructiva, pero finalmente de oposición, ¿no? Usted ha señalado de que el presidente Ollanta Humala ha perdido la oportunidad, ¿verdad?, de hacer un buen gobierno, nos imaginamos. Usted está postulando como precandidata, hay elecciones internas el 4 de octubre. Efectivamente. ¿Verdad? Y al parecer la cosa está muy disputada con el padre Arana. ¿Por qué tendrían que elegirla a usted y no al padre Arana, por ejemplo, para ser candidata a la presidencia? A ver, primero, Albina, creo que es importante subrayar que desde el Frente Amplio estamos haciendo esfuerzos en democratizar verdaderamente este proceso, ¿no? Contrariamente a otros partidos en los cuales se imponen los candidatos de manera arbitraria, autoritaria, ¿no? Cuyos nombres incluso, ¿no?, terminan siendo los nombres de los partidos políticos, ¿no?, afirmándose una tradición claramente caudillista. Nosotros estamos haciendo lo contrario, abriendo este proceso no solamente a nuestra militancia, sino a todos los ciudadanos. Cualquiera con su DNI, Albina, podrá este 4 de octubre ir a votar y decidir quién es el candidato o candidata presidencial del Frente Amplio. ¿Por qué Verónica Mendoza tendría que ser la candidata a la presidencia de la izquierda? Porque nosotros lo que estamos proponiendo, Albina, es la necesidad de modernizar, fortalecer el Estado, hacerlo más eficiente, ponerlo al servicio de la ciudadanía con servicios públicos de calidad en materia de salud, en materia de educación, un Estado que le ponga reglas de juego claras a las inversiones, que las atraiga, ¿no?, pero de manera planificada, ordenada y con reglas de juego claras. Como no está ocurriendo, por ejemplo, Albina, con el tema del lote 192, ¿no?, y el tema petrolero y gasífero, porque a mí me alarma y me preocupa particularmente, Albina, que ahora salgan tanto la ministra de Energía y Minas como el ministro de Economía y Finanzas con declaraciones absolutamente irresponsables, como que lo que ha aprobado el Congreso es inconstitucional o como que si es que Petroperú ingresa al lote 192 está en riesgo la refinería de Talara. Entonces yo me imagino que Técnicas Reunidas, que es la empresa que va a construir la refinería, y la Sociedad General, que es el banco que está estructurando el financiamiento de la refinería, deben estar asustadísimos con un ministro de Economía y Finanzas que dice públicamente está en riesgo la refinería de Talara. Eso es absolutamente irresponsable. Y nosotros más bien, permítame, Elvina, porque eso es muy importante, tenemos que decirles a Técnicas Reunidas, a quienes están financiando la refinería, que el Perú va a honrar su deuda y que más bien el retorno de Petroperú al lote 192 le va a permitir un flujo de caja importante que garantiza el pago de la refinería de Talara. Verónica, permítame hacerle una última pregunta. Sí, claro. El tiempo es cortísimo. Así es, hay muchos temas sé. Y espero que esta no sea la primera vez que la tengamos por acá a esta hora. El tema de la inseguridad ciudadana preocupa a todos. ¿Tiene usted una posición, una opinión con relación a esta campaña de Chapa tu Choro? Es absolutamente irresponsable. Quien tiene que asumir la seguridad ciudadana es el Estado. ¿Entendible? Yo comprendo la indignación y la comparto, la indignación, la alarma de la ciudadanía. Yo he estado estos días, este fin de semana en Comas, en San Juan del Lurigancho. Hay un sentimiento de abandono total de parte de la ciudadanía. ¿Qué propone Pero usted? el Estado tiene que responder garantizando que sí se va a hacer cargo de la seguridad ciudadana, que pasa por, en el tema policial, la eliminación del 24x24, que pasa por la capacitación de nuestra Policía Nacional, particularmente en el área de investigación, para responder a estas
estas nuevas modalidades de criminalidad, ¿no? Que son el sicariato, la extorsión, pero también, Albina, por el fortalecimiento de las juntas vecinales, porque ¿quién mejor que los ciudadanos conoce la realidad de su distrito, de su barrio, de su asentamiento humano? Y si logramos un diálogo entre los vecinos y la comisaría junto con el municipio, se podrá combatir mejor este problema, pero de manera democrática y responsable. Muy bien, Verónica Mendoza ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Se nos han quedado muchísimas preguntas, pero volveremos. Si vamos a volver, claro que sí. Todavía hay mucho trecho para la campaña, así es que acá nos vamos a ver. Hacemos una pausa a esta hora.